Existe una ciudad localizada en el centro del estado de Veracruz, alrededor del Cerro del Macuiltépetl, y que porta honrosamente el título de ciudad capital. Su nombre, Jalapa de Enríquez. Jalapa, palabra derivada de las raíces totonacas jaya, arena, y pan, agua, significa manantial sobre la arena. Por lo tanto, su nombre expresa y denota su nacimiento, pues son 4 los núcleos, también llamados barrios, distantes entre sí, que le dieron origen. Al norte, Jalitic, al oriente, Techacapan, al sur, Tehuanapan y al suroeste, Tlamecapan. Singulares rasgos caracterizan a la capital veracruzana. En primer lugar, su clima, templado pero también lluvioso, con el tradicional chipichipi, llovizna fina y abundante, regalándonos un paisaje nostálgico, húmedo. Al igual, sus calles empedradas y empinadas, que silenciosas nos muestran su paso a través del tiempo. Por su rango político, alberga los 3 poderes de gobierno. Pero sin duda una de las peculiaridades más significativas que orgullosamente esta ciudad presenta al mundo es su devoción por la cultura y las artes. Alma mater de una de las orquestas más representativas de México, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, matriz del recinto educativo más importante del estado y uno de los más notables de nuestro país, la Universidad Veracruzana, además de ser un lugar donde teatros, galerías y un sinnúmero de espacios dedicados a las bellas artes abren sus puertas. No es para menos que también se le denomine la Atenas Veracruzana, por su semejanza con la ancestral polis de la Grecia clásica. La también atinadamente llamada Ciudad de las Flores ha sido escenario del pasado histórico de nuestro estado y del país. Etapas cruciales tales como la conquista, la colonia, la reforma y el porfiriato han dejado huella en su arquitectura y forma de vida, aunque al igual están presentes tendencias contemporáneas que datan del siglo XX. Jalapa, lugar donde la historia, la naturaleza, la cultura y las artes se entrelazan. Suelo florido, el cual quien lo pisa una vez no quiere dejarlo nunca. Sin embargo, también ha sido tierra fértil, donde el Evangelio de Cristo se ha regado por todos sus confines, con una cosecha abundante solo para la gloria de Dios. Desde los inicios del siglo XX, diferentes grupos religiosos se asentaron en esta ciudad. No obstante, seguía muy presente la influencia católica en la población de aquellos tiempos. Entre finales de 1920 y los inicios de 1930, conflictos religiosos sacudieron la tranquilidad de Jalapa, causados por la promulgación de la Carta Magna de 1917, en particular por el contenido de los artículos 3, 27 y 130. Este último anuncia la libertad de culto, provocando inconformidades entre la Iglesia popular de esa época. Durante el periodo de 1920 a 1950, la Iglesia evangélica tuvo sus inicios. Para 1950 ya era notable su presencia, estando dentro de ella el movimiento pentecostés. Mientras tanto, en el año de 1930, un hombre escogido por Dios, Valente Aponte González, fundaba uno de los movimientos cristianos más importantes del país, el Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente, MIEPI, teniendo su génesis en la Ciudad de México. Con una doctrina firme y sustentada en la palabra del Altísimo, rápidamente empezó a esparcir el mensaje de salvación y vida eterna entre cientos de personas que necesitaban una luz en medio de las tinieblas. Dicho mensaje se expandió hasta llegar a algunas entidades, tales como Puebla, Guanajuato, Morelos y desde luego en Veracruz. En este bello estado, 2 fueron las ciudades que con gran amor recibieron las buenas nuevas del Evangelio: Alto Tonga y, por supuesto, Jalapa. La primera fue Carretones. Enseguida
Puebla. Ajá. Y luego Jalapa. Entre los años de 1933 y 1935, en la calle de Guerrero, antiguamente Tercera Cerrada de los Corazones, un puñado de creyentes se reunían con el único propósito de conocer y buscar más a Dios. Era el inicio de una de las primeras iglesias del Miepi. Su nacimiento no fue fácil. En primer lugar, porque el espacio utilizado para las reuniones espirituales no contaba con las mejores condiciones y además era rentado. Muy humilde, era un vecindario en la calle de Guerrero, y en uno de los cuartitos que dan a la calle de Guerrero, ahí nos nos invitaron. Era de tierra, muy completamente humilde el lugar, era de tierrita, y había unas cajitas así de madera y como 6, y ahí nos sentábamos. Una casita de teja, así a lo atravesado, digamos así, ¿no? No tenía puerta para acá, sino tenía un zaguancito y unos escalones, y bajaba uno y era de tierra. Eran banquitas de tablita, una tabla larga y 2 de esos platos para sentarse. No había respaldo, el piso pues era de tierra todavía. Incluso una ocasión cerró sus puertas. Hubo una primera familia que se apellidaba Ortigosa, que son los que eran los dueños de ahí enfrente del restaurante ese Arces, y entonces ahí vivían los hermanos. Ya luego nos sacaron de ahí del cuartito porque pues las personas eran completamente fanáticas y dijeron que no, y nos fuimos a la casa de ellos. Era también humilde, una vivienda de tejas, y el piso de tierra era su casita, y ahí siguieron los cultos con mucho fervor y mucha alegría. Como la casa era muy humilde, en una de las reuniones en que fuimos, que se cae una viga y que le cae a mi mamá en la cabeza. Además, la respuesta de algunos vecinos no fue grata ante el gozo vivido por los primeros hermanos. Porque la hermana Raquel Martiñón nos platicó algunas veces que cuando ella se convirtió, era el templo era de piso así, de piso, de suelo, de tierra, y ella todos recibían el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice que una vez vino Valentito, fue a Veracruz, ya estaba una iglesia allí en Veracruz, y regresó para acá, y dice, estábamos orando y todos recibiendo el Espíritu Santo, y ahí en la tierra, era tierra, y los vecinos les echaban, quemaban chile seco para hacerlos toser, para aburrirlos, porque sufrieron mucho, al principio sufrieron mucho. Eso nos platicaba la hermana Raquel, porque ella entró muy jovencita al Evangelio. Sin embargo, estas luchas solo contribuyeron al crecimiento y fortalecimiento de la misma iglesia, obteniendo como resultado que esas primeras almas hicieran pública su fe, bautizándose en agua. Los primeros miembros fueron el hermano Miguelito, que tocaba un violín, un ancianito, ya era ancianito en ese tiempo. El hermano Sabás, no me acuerdo de qué. El hermano Sabás venía desde Las Ánimas, a caballo. Sí, ahí era de piedra, todo eso. Y él venía a caballo y amarraba su caballo. Y salíamos de la matutina y él cogía su caballo y se iba. Los hermanos de Palo Blanco, la hermana Benita, el hermano José. Los miembros eran unos 10, así más o menos. Luego creyentes y luego niños. Entonces, ese fue el principio de la iglesia de Bethesda. Empecé a conocer a los primeros cristianos que empezaban a llegar, Timoteo, García, con la esposa. Ellos empezaban a ir a los cultos.
Conocí a un hermano, se apellidaba Rizo, viejecito que recogía la escofrería, una hermana llamada Francisca Jacobi, que era anciana que oraba por los enfermos, hermana Ciprianita, todos la conocíamos, una viejita muy linda, oraba por los enfermos. Fueron las primeras columnas. Por la familia Ortigosa. El señor se llamaba José Ortigosa y su esposa se llamaba Matilde Ortigosa. Me parece que tenían 2 hijos, ellos, nada más, y después mi mamá, Dios le dio el don de evangelización. Llevó muchas almas que hasta la fecha están como los Sánchez y la hermana Ada Gavito, sus hijos, los de las papelerías, esos que están en el centro. Y había una hermana muy trabajadora que se llamaba Panchita Cárcamo, y se iba mi mamá con ella a la cárcel a visitar a los presos. Durante esta época, Dios usó siervos suyos, quienes con gran diligencia y amor llevaron la dirección de su pueblo, procurando guardar la doctrina. De igual manera buscaron que la iglesia creciera en número, pero también en santidad. Los primeros sembradores del Evangelio fueron Josué Morales, Guillermo Barrales y Josué Rodríguez, como copastor, así como los hermanos Miguel Camarillo y Francisco Herrera. Era el hermano Guillermo Barrales, era el pastor, y el copastor se llamaba José Rodríguez. Ellos eran muy espirituales, se veía que lo que hacían, lo hacían con todo el corazón, y pues se está viendo por los resultados. No, José Morales fueron de los primeros, como pues yo creo que los mandaban, no había quien, había muy poquitos obreros y lo mandaron como visitante, así estuvo unos días. Yo me acuerdo bien hasta del color de su traje, me acuerdo cómo era su rostro. Era muy pacífico, era cristiano, era muy cristiano, pero era pacífico. Guillermo Barrales, por ejemplo, fue un hombre muy serio y muy consagrado a Dios. El hermano Guillermo, el hermano Francisco, como era muy joven, el hermano Francisco ha de haber tenido como unos 28 años, yo creo. Era muy blanco de su piel y su rostro era rosadito así de su piel y su pelo castaño. Era un hermano muy amoroso, muy dinámico, muy bonito. Y también estuvo otro hermano que ya estoy olvidando, que se apellidaba Camarillo. Camarillo, me parece que Miguel Camarillo. Ese era un hermano así, grueso, como de unos 35 años, así, según mi manera de ver de pequeña, como de Miguel Camarillo, pero todos estuvieron poco tiempo. Solamente el que duró más fue el hermano Caballero. Aproximadamente entre los años de 1936 y 1937, un ministro esforzado y diligente en la obra de Dios es asignado para conducirla, labor que cumple con grandes resultados. Su nombre, Amador Caballero. El hermano Caballero fue una persona muy bella, muy buena gente, bastante buena gente, y pues él estuvo, le digo que estuvo en Alto Tonga. A él lo mandaron de pastor en Alto Tonga. Él en México trabajaba, no sé en qué calle, cerca de la Merced, vendiendo carbón, cuando su esposa aceptó el Evangelio. Fue ella la que aceptó el Evangelio. Durante su etapa pastoral, transcurrida de 1936 a 1948, la Iglesia de Guerrero, como usualmente ha sido llamada, vive uno de sus momentos más significativos. Era tanta la necesidad espiritual de las personas, pero a su vez el poder del Espíritu Santo se manifestaba en gran manera, obrando milagros, maravillas y prodigios, por lo que se da un crecimiento notable en membresía y creyentes. Pronto, como se llenó esa casa de oración,
se le avisa a la central a México, a Valentín, para hacer saber que ya no cabe la gente, que ya está la gente afuera. Entonces manda a comprar todo lo que es el tramo de Guerrero, que era un parque de vecindad, y entonces echan fuera a los inquilinos que ya nos hacían mandar de quemar el chile seco. Mira, Cuevas me parece que era obrera laica también. También la hermana Raquel eran obreros laicos. Ada Gavito era miembro de la iglesia, era una maestra. La Cardón, pues, con su esposo, que era Manuel Jiménez. Gamaliel Martínez era el papá de Martina. Este era el tesorero. Al igual, fueron los inicios de la expansión del movimiento hacia zonas periféricas de la ciudad, naciendo en 1939 la Iglesia Betania de la colonia Ester Vadillo. En los días del 24 al 28 de marzo de 1941 se conmemoró la tercera Convención General del MIEPI y por primera vez se celebra un evento de tal magnitud en esta iglesia. Muy bonitas. Los temas se trataban como se tratan ahora también los temas, nomás que pues entonces eran diferentes. Ahora hacen un programa primero y ahí están los que van. En ese tiempo casi se puede decir que había libertad. El que quería hablar levantaba la mano y ya pasaba el micrófono y ya explicaba lo que él sentía. Se lo aceptaban, bueno, y si no se lo aceptaban, pues lo tenían que corregir. Para ese tiempo se realizaba la construcción del templo y en 1942 se concluyen dichos trabajos, consiguiéndose el acta de conformidad expedida por el Departamento de Salubridad Pública el 25 de noviembre del mismo año. La antigua casa pastoral estaba ubicada a unas cuadras, cerca de la iglesia. La casa pastoral es lo que es el kinder y la de junto, que es escuela, creo. La tomó el gobierno porque no estaban bien los papeles y el hermano Amador no quería soltar la casa y la central quería recogerla, y como había líos, la tomó el gobierno. No había papeles de esa casa, pero es la que aquí está el parque y juntitito. Creo que la cogieron para kinder. Un triunfo significativo y trascendente de Dios para su iglesia, a través de sus siervos Amador Caballero y Valente Aponte, se alcanzó al haberse obtenido el permiso de culto público el 28 de diciembre de 1944, motivo de gozo y agradecimiento a Dios por su amor y misericordia mostrada a su pueblo. Algo digno de resaltar es la presencia del hermano Caballero como integrante de la mesa directiva en las diversas convenciones celebradas por esos años. En el año 1948, en un marco de bendiciones y prosperidad espiritual, nuevamente la Iglesia de Guerrero es anfitriona de la 12ª Convención General celebrada en el mes de abril. Las divisiones tuvieron esa división que fue para bien porque el diablo quería destruir la iglesia de Guerrero. El hermano Amador se fue a Arteaga a comenzar a hacer cultos en casa de un hermano llamado, vivía, ya se falleció, una casa de un hermano que venía que ahí empezó a hacer cultos él. Y el hermano Amador se acababa ya de retirar por esas fechas, por necesidades que tuvo de su familia muy fuertes, se retiró, pero se fue a Arteaga, la iglesia de Arteaga, no se fue a México, sino pequeña y dividida, con las Arteagas sí éramos algunos, pero ya después, Filadelfia, ¿verdad? Ya cuando se fueron para allá nos quedamos muy poquitos, porque muchos
estimaban al hermano Caballero y se fueron con él. Y nos quedamos con muy poquita gente, yo creo que éramos 10. Ante una de las luchas más difíciles a las cuales se ha enfrentado esta iglesia, se vivieron momentos de confusión e incertidumbre. Sin embargo, los que estaban cimentados en Cristo permanecieron firmes en su palabra y unidos. A raíz de este suceso, entre 1948 y 1949, el hermano Amador Caballero se traslada a la iglesia de Arteaga, otrora Misión, fundada en el año de 1945 en esta misma ciudad. Este siervo y ministro de Dios partió con su Señor el 1 de diciembre de 1975, siendo pastor de la Iglesia Filadelfia. Entre los años de 1948 a 1953, la iglesia fue ministrada por copastores, tales como Santiago Sánchez Carsolio, Ignacio Pelcastre y Josué Ordóñez, aunque indirectamente el siervo Amador Caballero aún fungía como pastor. Con la llegada del hermano Víctor Anaya, a finales de 1953 e inicios de 1954 aproximadamente, siguieron siendo de gran ayuda. Estaba otro que era copastor, era Pelcastre. Pelcastre era su apellido, pero no me acuerdo de su nombre. Y después vino Santiaguito, era misionero. Él venía cada mes a pedir informes de las iglesias. Santiaguito Sánchez. Estuvo ayudando al hermano Amador, un hermano que se apellidaba Pelcastre, era de México. Y también después le ayudó el hermano Santiago Sánchez. Fue otro pastor que administró ahí con el hermano Amador. El hermano Valentito ya se los mandó. Del 25 al 27 de abril de 1951 se celebra en esta iglesia la 15ª Convención General. 2 años después, durante los días 29, 30 de abril y 1 de mayo de 1953, vuelve a ser la anfitriona de la 17ª Convención General de nuestro movimiento. No obstante, otra prueba se avecinaba. Vientos de disolución nuevamente azotaron a la iglesia, mermándola en número. Solo continuaron fieles los que tenían puesta su vista en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Estos sucesos marcaron la vida espiritual de la iglesia, para lo cual fue necesaria la intervención del hermano Valente Aponte. Se debería tomar una decisión oportuna y enviar a alguien, pero ¿quién sería el indicado? Hablar de la iglesia de Guerrero es remitirse a un hombre triunfador, visionario y sobre todo un siervo guiado por el Espíritu de Dios. Es aludir al hermano David Guevara Zárate. Debido a los pasados eventos, a las 10 horas del 19 de agosto de 1954, el ministro Valente Aponte notifica al hermano David Guevara su urgente presencia en la iglesia de esta ciudad, por lo que 2 horas después sale de la capital del país. En ese año, este último era pastor en Tlalpan.
El plazo de su estancia sería solo por 15 días, según la indicación del mismo fundador del MIEPI. Mas el plan de Dios era otro, pues al mes de su llegada se le nombraría como pastor permanente. El hermano Guevara llegó aquí muy jovencito, de 21 años. Entonces, naturalmente que como jóvenes, pues, les gusta jugar, guasear, se llevaba mucho con los jóvenes y más bien no tenía mucho roce con los ancianos, porque pues era joven y de por sí le gustaba mucho jugar, porque él estuvo de profesor en el instituto y a él le gustaba mucho guasear. Y le digo, no tan solo fue sino fue mi pastor por mucho tiempo. Al principio no fue fácil para él. En primer lugar, por las condiciones climáticas, pero sobre todo porque se encontró una iglesia herida y con graves problemas. Sin embargo, no desistió. Por el contrario, vio la mano de su Dios y Señor obrar poderosamente. Donde se pone la basura, donde está la bomba esa vieja, ahí 4 años ahí durmió. Y comía donde lo invitaban, y si no, no comía, si no lo invitaban, no comía. Me decía que a veces eran las 6 de la tarde y no había tomado una taza de café, de alimento, que nadie lo invitaba. Pero Dios le dio mucha fortaleza, se enfermó mucho de debilidad, de que no tenía en el estómago alimentos. Tenía una misión compleja: lograr la unidad y restauración de la congregación, mas los miembros de ese tiempo fueron un valioso apoyo, pues con sus plegarias y la predicación de las buenas nuevas de vida eterna, Dios se manifestó, vivificando su espíritu y fructificando a su pueblo en grande manera. Por cuarta ocasión, la Iglesia de Jalapa recibe la dicha de ser la sede de la 19ª Convención, llevada a cabo los días 27, 28, 29 y 30 de abril de 1955. 5 años después, del 26 al 28 de octubre, se realizaba otro magno evento, la 17ª Conferencia Nacional. Dichas fiestas fueron las últimas, celebradas en esta misma iglesia de tal envergadura. Una cosa muy bonita, cooperamos todos y estábamos, aquí se presentó, se dio de comer ahí arriba de su casa donde vivía su tío. La personalidad del hermano David tenía peculiaridades que lo identificaban. Una de ellas fue actuar según lo que pensaba, sentía e imaginaba. En todo esto era evidente la inspiración y respaldo divinos, y una muestra es el nombre que eligió entre los años de 1958 y 1959 para llamar a la iglesia que tanto amaba: Betesda.
Mi esposo le puso Bethesda, Casa de Misericordia. Fue mi esposo hasta que se le puso siempre la iglesia de Guerrero, la iglesia de Guerrero, pero él le puso Bethesda. Pues porque es casa de misericordia, puerta del cielo, porque es donde los pecadores han alcanzado salvación, han alcanzado salud. Otra notable característica fue el trabajar arduamente por el engrandecimiento de la obra de Dios, por lo que motivó a los pocos miembros que se habían quedado a proclamar sin temor el Evangelio. Cuando mi esposo llegó, recibió Chiltoyac, Veracruz y Bethesda, únicamente 3. Y ya después otra iglesia en Veracruz, por allá por el Coyol, otra iglesia en Veracruz. Y no hay duda que el crecimiento se dio gracias al poder del Espíritu Santo, pues poco a poco se empezó a esparcir por todo Jalapa, a pesar de las constantes luchas a las cuales se enfrentaría. Dividieron mucho a la iglesia, se llevaron mucha gente. Fue una prueba muy dura para mi esposo, porque pues nunca se espera uno eso, ¿verdad? Claro. Pero una mujer, esa fue la que, quién sabe cómo le enseñaron esa doctrina, y como era una mujer muy trabajadora y era muy amable en su carácter y tenía cierta simpatía, no era bonita, pero tenía simpatía en su rostro. Empezó a visitar hogares sin que uno se diera cuenta y sí se llevó algunos, pero gracias a Dios, porque Dios levantó muchas almas. Fue un crecimiento muy bonito en la iglesia Bethesda, muy bonito, muchas almas fueron redimidas, alcanzadas, de varias partes de la ciudad acudieron. A finales de la década de los 50 e inicio de los 60, ya acudían hermanos de varias colonias aledañas, en aquel entonces retiradas, lo que dificultaba en ocasiones su asistencia regular a todos los cultos. Fue entonces que empezaron a hacerse reuniones en los hogares. Esto trajo resultados de bendición, pues por inspiración de lo alto, el pastor David Guevara comienza a construir templos en puntos cercanos a donde se congregaban esos miembros. Era el nacimiento de la zona Jalapa. Los que, por ejemplo, están miembros de aquí, se van a una colonia, entonces el hermano David iba allá y los establecía, por ejemplo, en las colonias diferentes, que ya vivían por allá, pues les hablaba y ya les ponía una casita de oración así sencilla o particular nada más, y ya después se les iba haciendo su templo. Parece que la primera fue una de las primeras, la de Betania, porque desde allá venían los hermanos, venían a la matutina, a la escuela, y en la noche, a pie, oigan bien, que es un tramo bastante largo. Venían a pie y fueron muy fieles. Betel de Progreso se fue a buscar, había puras milpas, llegando hasta ese sanatorio que está ahí, puras milpas, y buscaba un terreno. Después fue a hacer la iglesia de Rafael Lucio, la iglesia Betsaida, Rafael Lucio. Posteriormente, en un esfuerzo conjunto con el pueblo de Dios, funda otras iglesias en lugares foráneos a esta ciudad, tales como en Coahuatzintla, Jilotepec y Tenampa. Dicho crecimiento se logró durante las décadas de los 70s, 80s, 90s y principios de este siglo. Además, fue uno de los iniciadores de la zona de Cárdenas, Tabasco. También pues sí, yo había olvidado eso, que él trabajó ahí mucho. Es que iba constantemente. Y después llevaba Santa Cena, lo acompañaba el hermano Callejas. Y lo acompañaba el hermano Noé, también fue con él a muchos lugares, y otros hermanos que llevó. Sí, dejó allá muy bueno el trabajo que hizo allá mi esposo, y Dios le concedió ese privilegio tan grande, tan hermoso. Y Minatitlán, Tabasco,
Coatzacoalcos, sí, de paso para allá. El número total de casas de oración edificadas es de 53, 24 en la ciudad de Jalapa y 29 fuera de ella. A pesar de sus trabajos misioneros, pues tenía la necesidad de visitar constantemente las diferentes iglesias sembradas en los pueblos circunvecinos, nunca desatendió la responsabilidad hacia su congregación, así como del mantenimiento de la casa de Dios. Siempre procuró las mejores condiciones para el templo. Por ello, durante su etapa pastoral, las instalaciones de este recinto sagrado se reconstruyeron y remodelaron en varias ocasiones. Lugares clave que lo conforman han cambiado e incluso algunos desaparecieron. Su última renovación se llevó a cabo durante 1997, culminándose el día 6 de diciembre de ese mismo año. Otro rasgo característico que forma parte de sus anales son los números de referencia que han identificado al edificio, los cuales cambiaron a través de su historia. En un inicio ocupó el número 61, después el número 67, posteriormente el 69, más adelante el 91. Actualmente se encuentra marcado con el número 93. A finales de 1986, las instalaciones del templo se extendieron, pues el 19 de noviembre fue adquirido un inmueble en la misma calle, asignado con el número 70. En el año de 1994, la salud del hermano David es atacada por una enfermedad cardíaca, por lo que a petición suya, en diciembre de ese mismo año, es designado el hermano Rubén Campuzano Sotelo como representante interino de la zona Jalapa. Gracias a la misericordia de Dios, el pastor de Bethesda logra una vigorosa recuperación y en octubre de 1996 se divide la zona en dos secciones: Jalapa Foránea, a cargo del hermano Rubén Campuzano, y Jalapa Centro, continuando el hermano David como representante. Después de varias décadas, Bethesda, ya como cabeza de la zona Jalapa Centro, nuevamente es la anfitriona de un magno evento, la 15ª reunión de músicos, celebrada el 6 de diciembre de 1997. Otros grandes legados de nuestro hermano David Guevara, y que hasta hoy disfrutamos, son las convenciones y concentraciones juveniles, así como las Semanas de la Juventud, pues fue el creador e impulsor de estos eventos. Además, fue un forjador de ministerios musicales, tales como grupos corales, de alabanzas y rondallas. Con una vida totalmente entregada a la obra de Dios, predicador incansable de la palabra de Cristo, miembro activo de la Junta Representativa del Movimiento, el 2 de abril del 2000 son celebrados sus 50 años de ministerio ininterrumpidos, colmados de alegrías y victorias, en los cuales la fidelidad del Dios a quien servía fue su fortaleza y motivo para seguir firme y adelante. En ese mismo año, es distinguido por el exgobernador de esta entidad, licenciado Miguel Alemán Velasco, con una identificación oficial como ministro ante el gobierno, en un acto protocolario organizado por la Alianza de Pastores Evangélicos del Estado de Veracruz. Lo sembrado durante medio siglo de vida se cosechó en frutos de bendición, gozo, triunfo y alabanza a Dios. Demos gloria al Padre. Aleluya. Demos gloria al Hijo. Demos gloria al Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre.
pastor, un compañero, y no fue un pastor, digamos, sino un padre para todos. Después del fallecimiento del hermano David Guevara Zárate, es asignado el siervo de Dios Isaí Rojas Mía, como pastor oficial de la Iglesia Bethesda y representante de la zona Jalapa Centro, nombramiento ocurrido el 4 de marzo de 2002. En su etapa pastoral, la zona a su cargo es dividida en 4 subzonas: subzona Casablanca, subzona Carolino Anaya, subzona Rubén Pabello Acosta y subzona Centro, siendo delegada esta iglesia cabecera de zona y subzona. Pero en el mes de diciembre de 2005, Bethesda vive otro acontecimiento importante, al reunificarse la zona Jalapa Centro y Foránea, por lo que el hermano Rubén Campuzano Sotelo es designado pastor de la iglesia y representante de lo que hoy es llamado Zona Jalapa. Otro evento de grata relevancia fue la inauguración del tercer campus del Instituto Teológico Esdras el lunes 20 de febrero de 2006, recinto que alberga a los estudiantes que en un futuro proclamarán el mensaje celestial. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí Aproximadamente 73 años han transcurrido, con momentos inolvidables que la memoria ha guardado, y en los cuales Bethesda está de pie gracias a que se ha refugiado bajo la sombra del Altísimo, del Dios vivo y santo. Él ha sido su refugio y sostén, su luz y capitán, su Señor y Salvador.
Y en esta ocasión tan especial, en un gesto de amor hacia la iglesia que tantos años pastoreó, cual idónea compañera de su amado esposo, el pastor David Guevara Zárate, nuestra hermana Martita Martínez de Guevara dedica estas palabras de todo corazón. Quiero decirles que es tiempo de reflexionar, y por lo tanto, debemos pensar que las grandes experiencias obtenidas nacen de los grandes triunfos. Dios nos insta en su palabra bendita que seamos fieles, y esto se hará posible si ayunamos y oramos más y más cada día. Serán los grandes triunfos de la fe. No guardemos silencio, actuemos y preguntémonos a qué está dedicada nuestra vida. ¿Qué estamos logrando? ¿En qué hemos contribuido para el desarrollo espiritual de Bethesda? ¿Qué tanto encuadramos nuestros propósitos con la voluntad divina? Actuemos hoy como si fuera el último día de nuestra vida. Con una confianza firme sigamos esa bendita luz que es Jesucristo, que tendrá como resultado una vida útil y feliz. Ambos son recursos esenciales para entrar al cielo que anhelamos. Felicidades, Bethesda querida, felicidades hoy y siempre. Jehová te bendiga y te guarde. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.